Buen día, estimado profesor. El día de hoy le vengo a hablar de una problemática para la actividad 2.5, principios de responsabilidad y precaución con el entorno, correspondiente a la materia de bioética y universidad del presente ciclo 2023A. Yo soy Josué Pérez. En la pantalla se muestran mis datos y sin más por el momento daré por comenzado el video. Solo a modo de introducción comenzaremos describiendo qué es el Amazonas. El Amazonas o Amazonia es el bosque tropical más grande del mundo. Su inmenso territorio se extiende por 9 países, entre los que destacan Bolivia, Perú, Colombia y especialmente Brasil, el cual alberga el 60% de ese territorio. Fue declarada en el 2011 como una de las 7 maravillas naturales del mundo y está considerado como el pulmón del planeta. Este bosque tropical ocupa el 0,5% de la Tierra y da refugio al 10% de todas las especies de plantas y vertebrados conocidos, además de tener un papel significativo en los ciclos globales del agua o el ciclo de carbono. Más de 40.000 especies de plantas, 1.300 tipos de aves y 426 diferentes tipos de mamíferos viven en la selva tropical del Amazonas, que es la más grande del mundo, con 6,7 millones de kilómetros cuadrados, además de ser el hogar de más de 35 millones de personas indígenas. Ahora, introduciéndonos con la problemática, es que esta selva o bosque tropical va perdiendo territorio cada año. Prácticamente no las estamos acabando. De hecho, de la totalidad de la selva, solo 2/3 partes de la misma están en óptimas condiciones, ya que el tercio restante se encuentra dañada debido a la actividad humana, o al menos eso indica un estudio realizado por un grupo de científicos internacionales. Según Jos Barlow, investigador de la Universidad de Lancaster y uno de los autores de esta revisión científica, la deforestación implica una pérdida del dosel del bosque y un cambio en el uso de la tierra, por ejemplo, al cultivo agrícola. Pero la degradación es un proceso que afecta a los bosques remanentes. Alrededor del 17% de la Amazonia ha sido deforestada y el 38% de lo que queda puede estar degradada de alguna manera, es decir, solo el 51,46% del Amazonas está intacto. La Amazonia brasileña ha perdido desde 1970 una superficie forestal superior al tamaño de Francia, según datos de la Greenpeace. Las cifras son especialmente preocupantes, además porque duplican las de hace solo unos años. En el 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña se redujo hasta los 4.571 kilómetros cuadrados, que es la cifra más baja desde que el INPE comenzara a realizar mediciones por satélite en 1988 a partir del programa Terra Brasilis. La cifra más alta, en cambio, se dio en 1995 con 29.059 kilómetros cuadrados de selva desaparecidos, seguido por los 27.772 kilómetros cuadrados de 2004. A partir de entonces, con la llegada de Lula da Silva al gobierno, esa cifra fue cayendo hasta alcanzar el mínimo citado de 2012, para a continuación rebotar hasta los alarmantes datos actuales. Esta degradación ocurre por el efecto frontera con las áreas ya deforestadas, las talas selectivas, los incendios o las sequías extremas, que los investigadores aseguran que se están intensificando por el cambio climático provocado por la especie humana, aunque en este caso el bosque no desaparece. Su deterioro tiene unos efectos sobre el ciclo del carbono, el funcionamiento de los ecosistemas, los medios de subsistencia de las poblaciones locales, de los que ahora empieza a entenderse su especial relevancia. Así, por ejemplo, según las estimaciones de los científicos, esas perturbaciones en la Amazonia sin deforestar
generan unas emisiones de carbono entre 0,5 y 0,20 pentagramos de carbono al año. Un pentagramo equivale a una gigatonelada, es decir, a 1.000 millones de toneladas, una cantidad comparable a la que causa la deforestación de forma anual. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería. El país carioca es, de hecho, el principal exportador de carne del mundo y, de acuerdo con el Instituto Ambiental del Amazonas, las áreas con las mayores tasas de deforestación y más brotes de incendios se encuentran cerca de las ciudades con mayor concentración de cabezas de res. Asimismo, otra de las principales causas de la deforestación del Amazonas es la explotación forestal. Aquellas actividades relacionadas con la tala de árboles realizada en gran parte de forma ilegal, el mercado de madera tropical alrededor del mundo depende en gran medida de la destrucción de la selva amazónica. Estados Unidos, Francia, Portugal, Bélgica y Países Bajos se encuentran entre los países que más madera de INE, un árbol brasileño en peligro de extinción, importan de manera ilegal. Ahora, las consecuencias para las futuras generaciones, pues en cierto modo son las mismas que ya estamos viendo desde ahora, solo que pues si continuamos por este camino, esas consecuencias se van a ir agravando cada vez más. Actualmente, la deforestación es una de las principales causas de emisión de CO2 del país brasileño. En la década de los 90, esta selva absorbía cerca de 2.000 millones de toneladas de CO2, que según los datos de Greenpeace, en la actualidad ahora solo absorbe la mitad. Por lo tanto, si continúa así, esta cifra se va a ir reduciendo de la mitad a un tercio, a un cuarto, así hasta que quede realmente muy poco. En 2019 se han registrado en Brasil un incremento de los incendios de más de un 80% con respecto a los mismos meses de 2018. Los incendios en la selva amazónica no ocurren naturalmente. En muchas partes del mundo el fuego es parte del ecosistema, pero en la selva tropical los árboles no están preparados y nunca han experimentado incendios, explica Mal y. Hay zonas como Australia o algunas partes de Estados Unidos que están preparadas para lidiar con el fuego, pero la región amazónica no tiene esa misma capacidad. Sudamérica es una de las regiones que se recuperan más lentamente de los incendios, afirma Claire Worley. Si bien muchos de estos incendios pueden ser provocados directamente por la actividad humana, parece que el aumento de la temperatura y el cambio climático tienen mucho que ver en ello. Por lo tanto, si no se hace algo, es probable que los incendios sigan ocurriendo, matando a cientos de millones de seres vivos que son importantes para el ecosistema, como plantas, animales, bacterias, hongos e incluso personas. Pues recordemos que alrededor del 16% de la población brasileña habita en comunidades indígenas dentro del bosque. Por otra parte, algunos expertos señalan que una deforestación superior a un 20% significaría un punto de no retorno para el medio ambiente, el cambio climático y la extinción masiva de especies. El 70% de las enfermedades humanas son producidas por la destrucción de la naturaleza. Nuevas enfermedades zoonóticas están surgiendo a un ritmo alarmante, impulsadas por la ruptura del vínculo entre los seres humanos y la naturaleza. Un informe lanzado el pasado 17 de junio destaca la urgencia de un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas que protejan la naturaleza y por lo tanto a la salud humana. La Amazonas es el pulmón del planeta, hogar de un sinnúmero de especies de animales, de plantas y de comunidades indígenas. El impacto que tiene sobre los demás ecosistemas es muy grande, y si aquí en Guadalajara nos afecta que se queme un pedacito de la primavera, ahora imagínense que cada año se destruyen cientos de kilómetros del Amazonas, ya sea por deforestación o por contaminación o incendios forestales. Imagínense cómo afecta eso a las comunidades aledañas al bosque tropical, el impacto que tiene en la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo el estar respirando un aire súper contaminado por emisiones de CO2 o personas dañadas por la aparición de nuevas enfermedades productos del desequilibrio ambiental. Es probable que de seguir así el asunto muchas personas mueran por causas relacionadas al problema, y algo que no se ve venir a simple vista es la inflación, puesto que las personas mueren pero su dinero no,
y entre menos personas usan una moneda, más dinero le corresponde a cada una de las personas que queden, pero menor valor tendrá este en el mercado. Esto es lo que le pasó a Venezuela cuando Maduro se puso a imprimir dinero, por ejemplo. Entonces, el daño ambiental y de la salud pública, a eso hay que sumarle el posible daño a la economía de los países del Amazonas. Ya por último, mi propuesta a modo de reflexión. Y bien, pues está claro que son múltiples los factores que ocasionan la destrucción de la selva. Por lo tanto, también deben de ser múltiples las soluciones que se ejecuten al mismo tiempo para solucionarlo. Y es que es un compromiso que debemos de tomar todas las personas y especialmente los habitantes de los 9 países por los cuales se extiende el Amazonas. Debemos de cambiar hábitos y costumbres en pro de defender la vida del bosque. Según algunos expertos, el reconstruir por completo el Amazonas nos llevará entre 150 y 200 años, suponiendo que no haya ninguna situación adversa, lo cual está de maravilla, ya que quiere decir que la selva aún se puede salvar y se puede remediar el daño. Debemos de tener un cambio en nuestra mentalidad y no solo pensar en nosotros mismos, que si bien no podemos basar toda nuestra vida en los problemas de los demás, tampoco debemos de ser tan egoístas y debemos de pensar en cuidar al planeta ya que es prestado. La generación anterior a nosotros nos lo entregó de una manera y en vez de entregarlo peor a la siguiente generación, deberíamos de entregarlo en las mejores condiciones posibles porque a fin de cuentas estamos hablando del mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Y de nada sirve preocuparnos porque entren a una buena universidad o porque tengan un trabajo estable si les vamos a entregar un mundo deteriorado y al borde del colapso. Y dado que el Amazonas no se va a regenerar en 2 semanas, es un compromiso generacional. La semilla que plantemos hoy no la vamos a ver germinar, ni mucho menos dar frutos. Eso lo van a ver las personas del mañana, las siguientes generaciones. Pero nada de eso se podrá lograr sin una buena educación, ya que es a través de una educación orientada en la sostenibilidad que es como podemos generar una verdadera conciencia sobre el problema, sobre lo que podemos y no podemos hacer para ayudar a resolver el problema. Así como la educación sexual actualmente está influyendo de manera positiva en la vida de las personas, una educación enfocada en la conservación del medio ambiente y en la cultura del desarrollo sostenible puede abrir muchas puertas en pro de la regeneración del bosque amazónico. Una vez instaurado un compromiso generacional y una buena educación medioambiental, creamos las bases para que nuestra sociedad avance en el camino de un desarrollo sustentable, la cual nos permite estar en equilibrio constante con la naturaleza, pues de nada sirve que estemos sembrando árboles y de todos modos los vamos a volver a cortar porque necesitamos madera. Un desarrollo sustentable podría imitar los modelos cíclicos de la naturaleza sobre la transformación de la materia. Del mismo modo, en vez de crear un producto pensando en que tendrá una vida útil para después ser desechado, deberíamos de crear productos que tengan la posibilidad de ser descompuestos a sus componentes originales o a productos cercanos para poder volver a fabricarse, así como pasa en la naturaleza, en un ciclo prácticamente indefinido, cosa que nos ayudaría mucho a reducir la explotación de las materias primas que obtenemos de ecosistemas como este.